Mis amigos de las naciones, Dios les bendiga. Estoy nuevamente en este lugar. Quiero tratar un tema bien importante acerca de la naturaleza divina. Vamos a hacer unos estudios profundos acerca de la Trinidad y vamos a mirar unos aspectos bíblicos profundos. Vamos a dejar que usted sea quien tenga la conclusión. No vamos a hacer la conclusión nosotros, usted la dará. Nosotros vamos a exponer los textos, vamos a hacer varios videos. Esperamos que Dios nos use poderosamente, que Dios nos bendiga, que Dios haga con nosotros conforme Él ha dicho que haría. Él dijo que nos usaría con su poder y su gloria. Vamos primeramente a conocer la grandeza de Dios, porque un Dios tan inmenso, tan poderoso, tan glorioso, tan majestuoso, no es fácil estudiarlo. Dios quiere que tú estudies tu propia vida, mi propia vida, nuestra forma de pensar, de hacer, de actuar. La Biblia es el pensamiento de Dios. En la Biblia no hay un pasaje que nos describa quién es Dios, cómo es Dios, dónde vive Dios, qué hace Dios, cómo fue creado. No hay un pasaje. Pero sí hay un pasaje y muchos pasajes que dicen cómo fuimos creados, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, dónde está el pecado, cómo restaurarnos, cómo arreglarnos y cuál será el final si hacemos las cosas que Dios nos manda. Entonces es más fácil entender quiénes somos, porque nosotros debemos ser la exégesis de Dios, la interpretación, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero bueno, sin embargo, vamos a mirar vamos a hacer una pequeña introducción. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que si antes del principio, o sea, no había nada, la eternidad, la nada, lo infinito, la nada. O sea que Dios debió primero crear la nada, donde no existía nada. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes que había nada. Entonces Dios de la nada hizo los cielos y la tierra. No voy a entrar en el lenguaje hebreo original porque dice lo mismo que estoy diciendo yo. Dios tomó la nada y de la nada hizo todo lo que se ve y aún lo que no se ve, porque hay una creación que es la creación invisible y también vamos a hablar. Esto es lo interesante, lo majestuoso, que Dios no necesita tener algo para hacer algo. Dios sin nada hace cosas maravillosas. Ok, entonces lo primero es que Dios es eterno, que lo llena todo, que lo crea todo, que lo es todo, que en todas partes está, porque no me vas a decir tú que el huevo de la gallina es más grande que la gallina. No me vengas a decir tú que el mundo que Él hizo, el universo que Él hizo, y te estoy hablando del mundo y del universo, del sistema y del planeta y del universo. Son tres cosas muy diferentes. Mundo es lo que gobierna un planeta y un planeta está en el universo. Nosotros somos una pequeña diminuta Vía Láctea, pero diminuta, en medio de un universo impresionante de soles que son 1.000 millones de veces más grandes que el nuestro, y que nosotros somos ínfimos en medio de una creación tan gigantesca. La Biblia mía dice que todo eso lo hizo Dios, y vamos a verlo según la palabra, según lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces, vámonos a Génesis 1:1, que ya lo leímos, pensemos en eso, pero me llama la atención algo bien interesante que quiero compartir con usted, y es en Hebreos capítulo 11:3. Vamos a Hebreos 11:3 y vamos a leer lo que dice el apóstol. Hebreos 11:3. Y leemos en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oye, el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, por la palabra. Vamos a estudiar eso. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la palabra? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que esto es una introducción, obviamente. ¿Qué es todo lo que las escrituras, las sagradas escrituras nos traen, nos informan? Que es importante conocerlo. Pero si tú tienes fe, ¿qué hace la fe? La fe nos hace entender. No nos hace creer, nos hace entender. Tener entendimiento. Eso es lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos que por la fe entendamos esto. Que sea accesible, que seamos accesibles a las verdades de la creación. Que conozcamos, que entendamos, que comprendamos, que podamos asimilar la gran creación, el universo y la naturaleza divina. Entonces, por la fe entendemos que el mundo fue creado, dice el universo. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, ahora vámonos rápidamente para terminar, porque la idea es dejarle, si empezamos a hablar y a tomar tantos textos como escucho a gente muy conocedora que deja, bombardea, es una verborrea terrible acerca de palabra y palabra y palabra que colapsa el auditorio. Escuche el tercer versículo que vamos a leer. Juan, Evangelio de San Juan 1 en adelante, 1 en adelante. En el principio era el verbo, que es la expresión hablada. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo tenía el poder creativo de Dios, porque era Dios. Y ese término es importantísimo, porque con eso se habla del Elohim de Dios, la naturaleza de Dios. En el verbo está la naturaleza de Dios. O sea que la palabra de Dios es igual a Dios. La palabra de Dios es igual a Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está descrito los primeros versículos de Génesis en lo que Juan nos habla. Hace poquito, y con esto termino, hablábamos en una conferencia de dónde tomaron la información Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, si no había el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la fuente de la revelación? La Torá y los profetas, el Antiguo Testamento, el anterior pacto. Entonces vamos a estudiar con detalle algunos pasajes que seguro que nos van a bendecir extraordinariamente. Que Dios te bendiga. Gracias. Piensa en esto. Génesis capítulo 1:1, Hebreos 11 versículo 3 y Evangelio de San Juan capítulo 1 del 1 al 5. Que Dios te bendiga.